Lo tenemos en línea, lo podemos saludar a Horacio Robelli. Horacio, querido, ¿cómo le va, maestro? Daniel, gracias por la comunicación, saludos a vos, a Artemio y a todos los amigos de la radio. Bien. ¿A mí no me saludas? No, Amado, no sabía que estaba vos. Amado, el jefe. ¿Cómo estás? Escuchame, si el jefe me invita a ir a Soberanos y... Discúlpeme, no me di cuenta que usted estaba. Por favor, qué lindo estar charlando. Lindos mensajes que llegan a nuestros oyentes que se comunican de todos los lugares de la Argentina diciendo que se está escuchando muy bien la radio, de todos los lugares. Gracias, gracias por acompañar. Horacio, ¿sos funcionario del gobierno nacional del equipo de Roberto Feletti? Nunca asumí. O sea, el debate fue ese. Cuando llega Roberto el 15 de octubre de este año, llega a la Secretaría, se entrevista con el ministro, con Matías Culfas, y le dice que los dos subsecretarios iban a ser Débora Giorgi y este humilde servidor. Que trabajé con Roberto Feletti y con Amado Boudou en economía cuando Amado era el ministro. Bueno, ahí directamente le dice Culfas que yo no, porque yo escribía y hablaba mal del gobierno. Roberto le responde, mirá, nosotros venimos por los, acordate que esto es en octubre, después las PASO, nosotros venimos por los 5.800.000 personas que nos habían votado en el año 2019, en diciembre del 2019, y no nos votaron en las PASO del 2021. Y Culpa dijo, mira, vos haces lo que quieras, pero Robelli, yo no te firmo esa designación. Bueno, me habla conmigo, me dice, tengo este problema. Pará, no quiero pasar por alto eso. Sí. Culfas le dijo a Feletti que no iba a firmar tu designación. Exactamente. ¿Se lo dijo Culfas a Feletti y Feletti te lo dijo a vos? Y Feletti me llama y me dice, mirá, me pasa esto, Horacio. Con Feletti soy amigo hace muchísimos años. ¿Y cuál es el argumento por el cual Culfas no quiere nombrarte a vos? Porque decía que yo escribía y hablaba mal del gobierno. Por eso que Feletti le dice, mirá, nosotros venimos por autocrítica. Hay 5.800.000 personas que nos votaron en diciembre del 2019 y no nos volvieron a votar en las PASO. Recordemos que hubo una pérdida de 5.800.000 votos en las PASO. Después se recupera parcialmente en las generales, pero se perdió 4.6 millones, ¿no? Sí, se recupera, pero poco. Entonces ahí es donde Roberto me dice, yo le digo, mira, Roberto, no quiero ser un estorbo, y él me dice, bueno, pero dame una mano desde afuera, pero dame una mano, yo necesito trabajar en esto. Claro, la prioridad es defender, como diría Néstor Kirchner, defender primero la mesa a los argentinos. La prioridad era frenar esta estampida de precios que no tengan ni ton ni son, porque generalmente los precios en la Argentina, nosotros no tenemos estructura de costos en la Argentina. Bueno, ahí está Amado Boudou, que esto sabe mucho más de eso, pero no tenemos una estructura de costos. El último trabajo que se hizo fue en 1975, que era una matriz insumo-producto. Eso se dejó de hacer porque la dictadura militar hizo desaparecer personas, pero también hizo desaparecer el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central, que hacía ese trabajo. Nunca más se hizo. Con el kirchnerismo tratamos de rearmarlo, pero con poca información no se pudo hacer. En esa época la información era fluida y teníamos la relación, un precio sombra se llama, de cada precio de cada rama de la producción y integración entre sí. Bueno, esto no existe más. Entonces vos lo único que recibís es de las empresas la información de cuál es el precio. Lo que le pidió Roberto apenas desembarcó fue congelar los precios desde el 1 de octubre, que ellos fijaron, desde el 1 de octubre hasta el 7 de enero del año que viene, del año 2022. Tatearon, que decían que iban a firmar, finalmente firmaron. Que después lo cumpla, esto es otra palabra, pero por lo menos lo habían firmado. Ahora, ¿qué pasa? El problema gravísimo que tenemos nosotros es que los precios se fijan internacionalmente y afuera también hay inflación. Esto es, la botella de aceite cocinero de Molino Río de la Plata se vende acá a 240 pesos porque Nastran se produce acá, se prensa acá, se envasa acá, se envía a 10.000 kilómetros hasta Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa, y allá sale 1,75 euros. Por lo tanto, si acá devalúan, como dice Pese, que ahora va a devaluar, por un lado ya tiene una inflación del 5 o 6% anual, pero ya no va a valer unos 75 euros, va a valer 1,80 euros. Y encima, Pese, que es el presidente del Banco Central, dice que va a ajustar el tipo de cambio para acercarlo a la inflación, con lo cual el botella vale 300. Es inútil lo que puede hacer la Secretaría de Comercio Interior si vos tenés los principales agentes del gobierno, el presidente del Banco Central y el Ministerio de Producción, jugando a favor de que aumenten los precios y sin controlarlo de ninguna manera, pensando que de esa forma no tenés costo reprimido. Y en realidad lo que tenés es una brutal confiscación de los ingresos, de los asalariados, de los jubilados y pensionados y todo lo que están relacionados al mercado interno y a los ingresos fijos, le transfieren recursos a los sectores exportadores, sobre todo a los sectores
comerciales exportadores, agropecuarios exportadores, extractivistas exportadores, que también recursos a ellos. O sea, decir, bueno, a ver si logramos, estamos hablando con Horacio Robelli, Amado Artemio, lo estamos sumando al conversatorio. Lo que vos planteás es que está ganando la pulseada interna el modelo fundamentalmente agroexportador, demandante de dólares, entre otras cuestiones, para mejorar la capacidad de pago o de repago de la deuda, por sobre el mercado interno, digamos, el modelo más mercado internista. ¿Es eso, Horacio? Exactamente, tal cual lo estás contando vos. Tal cual lo estás contando vos, es lo que está diciendo es lo que está pasando. Es un modelo que beneficia a un sector minoritario de la sociedad y perjudica a la población. Aún hoy, pese a Macri, pese a la pandemia, o sea, pese al gobierno de Alberto Fernández, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno, más del 70%. Y ellos, en cambio, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesa, y el ministro de Producción, Matías Culfas, defienden un proyecto en el cual solamente se beneficia una minoría, pero una minoría de verdad, que es la minoría que está sobre todo radicada en los sectores extractivistas, en los sectores acopiadores y comercializadores de grano y de carne, sobre todo la carne vacuna, y en los bancos, en 10 bancos privados. Este es el sector que se beneficia en desmedro de todo el resto de la sociedad. Es una minoría, no llega a ser el 1% de la población, pero tiene importantes funcionarios en el gobierno que son los que están haciendo este camino. Es más, lo escriben, porque yo te dijera, bueno, es un invento mío, lo escribe. Hay un trabajo que se publicó en octubre de 2020, en plena pandemia, octubre del 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que se llama El Desarrollo Productivo en la Argentina Post-Pandemia, hacía una visión compartida sobre el desarrollo económico de largo plazo, firmado por Matías Culfas, donde dice claramente que el Estado tiene que ser un Estado inteligente y tiene que apoyar a estos sectores, que son esos sectores que estamos hablando, los extractivistas y los agropecuarios, acopiadores y comercializadores, apoyar esto porque es la forma que tenemos para integrarnos al mundo. Lo que hace es integrarnos al mundo, pero nos integra al mercado interno, porque así como te digo que la botella de aceite nosotros la pagamos 240 pesos porque sale €1,75 hoy en Ámsterdam. En Ámsterdam el salario promedio es $4.000 por mes, y acá es $835. O sea, ellos hablan de un modelo que los integra a ellos, pero desintegra al mercado interno porque tendrá incapacidad para comprar lo que nosotros consumimos. El problema con la carne vacuna es que los chinos, no sé cómo harán el asado, pero los chinos están dispuestos a pagar el kilo de asado. Nosotros pagamos 1.000 pesos y nos parece una barbaridad, y es una barbaridad, pero ellos están dispuestos a pagar los 2.000 pesos. Ahora, ¿cuál es el costo argentino de producir ese kilo de asado? Jamás lo dicen, que seguramente debe ser 300 pesos, 200. No cobran 1.000, ¿por qué? Porque a China le pueden meter a 2.000. Y no le venden porque todavía le ponen algunas restricciones, le venden bastante, y andar a saber cuánto realmente le venden por encima de lo que declaran. El año pasado exportaron 1 millón de toneladas de carne, y este año van a estar cerca de ese 1 millón de toneladas de carne, con las restricciones que pusieron a partir de mayo de este año el gobierno, que le puso un cupo de exportación. Aún superando ese cupo de exportación, según declaración jurada, porque todo esto lo hacen por declaración jurada, y como dice Pedro Peretti, si se pusiera una balanza delante de las 52 aduanas que tiene el país, una balanza 50 metros delante de las 52 aduanas que tiene el país, seguramente que lo que declaran y lo que venden hay una diferencia abismal. A mí me parece esto que venía diciendo, se habrán dado cuenta que Horacio no solo sabe de los precios internos, sino que te habla del precio del aceite en Ámsterdam. Entonces tiene una visión donde es mucho más comprensivo de todo el fenómeno que estamos viviendo. Ahora, es cierto que en Argentina vivimos en puja entre el modelo agroexportador y el modelo de desarrollo interno. Y no menos cierto es que cuando uno ve este tipo de ideas, no solo es una cuestión filosófica de, como decía Roberto, si los que tienen menos financian los que tienen más o viceversa, sino de la propia sustentabilidad del modelo, porque la historia me parece que nos enseña que sin un mercado interno robusto, sin buenos ingresos, por más que la Argentina tenga crecimiento, por más que haya sectores que le vaya muy bien, se hace insostenible, no en el largo plazo, en el corto o mediano plazo, como es la experiencia de los 90 tal vez, o la experiencia del gobierno de Macri. Entonces, Roberto, Horacio, vos pondrías
el eje en la necesidad de un shock distributivo, como venimos sosteniendo nosotros, y qué vínculo tiene esto con las políticas de precio que venía desarrollando. Bueno, muchas gracias, Amado. Primeramente voy a tratar de quedar bien con vos con una frase que nos decía vos cuando eras ministro y trabajábamos con vos. ¿Cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo de la gente? Nos decía vos siempre esa cantidad, por supuesto, nuestra respuesta se ve que no fueron muy importantes porque no pudimos hacer todo lo que hubiéramos querido hacer, pero otra vez poco no hicimos, ¿no? Ahora hago como me hace Daniel a mí. Tampoco nos tiremos abajo de... No, porque, escúchame, vos sos un gran conocedor de la historia económica, has sido una persona muy cercana a Bernardo Grispo, uno de los grandes ministros de Economía de la Argentina. No hay 12 años y medio consecutivos de crecimiento con inclusión social en 200 y pico años de historia. Bueno, me corrijo, tenés razón. Lo que hicimos con vos, volvimos a crecer. Acordate que nosotros venimos de caer en el 2008 y hasta el primer semestre del 2009. Recuperamos a partir del segundo semestre y en el 2010-2011 crecimos a una tasa china, una tasa del 10% anual. Y lo dice Jorge Todesca, la intervención del INDEC de Jorge Todesca, no lo digo yo. Sí, por supuesto, crecimos. Tal vez quisimos hacer más cosas y no pudimos, pero lo que se hizo fue bastante, mucho más de lo que se había hecho Horacio, antes y después. Sí. Es más, además me parece que es hora un poco, Horacio, Artemio, Amado, para los oyentes, una reflexión que yo quise compartir esta semana con los integrantes del programa, es que si vos vas con la máquina del tiempo, con el DeLorean, a el último día de gestión de Cristina Fernández como presidenta, el 9 de diciembre del año 2015, frente a esa multitud en la Plaza de Mayo, y pones un dron sobre la Argentina y sacás una foto en términos sociales, económicos, macroeconómicos, digo, porque acá están los talibanes de la macroeconomía, ¿no? Macroeconómico, ¿no? Los Culfa, los Guzmán, no sé dónde estaban en ese momento, ¿no? Para dar un ejemplo. Macroeconómicamente la Argentina estaba en una situación comparado con la actual ideal, ¿no? Así es. ¿No? A ver, deuda... 5.9 de desempleo. Deuda, ¿cuánto era, Amado, sobre el porcentaje del PIB? Medida... a mí, viste, eso cuando empiezan a discutir si 20, 8 25 o 25... en moneda extranjera, ¿no? Pero a mí me alcanza con lo que dijo Duhovne. Claro. Nosotros tenemos la ventaja de que el gobierno anterior nos dejó sin deuda. Bien. Y ahí tenemos sin deuda. Inflación de 25 puntos medido por el INDEC de Macri. 20 puntos de pobreza puntos. O 25 según la UCA. Bien. Así es. O sea, esa Argentina, hoy es una Argentina, me animaría a decir, ideal, utópica. Pero claro. Hacer una línea punteada. ¿Dónde estaba Guzmán? ¿Dónde estaba Culpa? ¿Dónde estaba? Voy a decir una cosa imprudente, discúlpeme. ¿Dónde estaba Alberto Fernández en ese momento? ¿En qué dispositivo estaba Alberto Fernández cuando había una Argentina que era muy diferente a esta? Para dar un caso, ¿no? Para dar un caso. Digo por lo que se ha perdido en el recorrido, ¿no? Horacio. Bueno, mirá, lo que decís vos estoy totalmente de acuerdo. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015... el salario promedio del RIPTE, que es una estadística que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, era de $1.700, era 15.600 pesos, el dólar estaba a 9 pesos con 10, era $1.700 el salario promedio. Hoy el salario promedio es $835, menos la mitad, y es peor, según la encuesta permanente de hogares, de la INDEC, el 51,4% de los asalariados registrados, los asalariados en blanco, cobra una remuneración por debajo de los 74.000 pesos, que es lo que vale la canasta básica total para un matrimonio con 2 hijos. O sea, trabajás y sos pobre. Este fenómeno lo provocó el macrismo y la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández, que no lo revertió. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta que dice Amado y que dice Artemio del shock distributivo. Y yo quería recordar que no es una idea que se le ocurre a Amado ahora, sino que estamos en el año 2009, 2010, y Amado decía, hay que pensar cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo de la gente y que no es inflacionario, que era el leitmotiv de... ¿Qué dice Culfas y Guzmán en público y en privado, o lo comunican a través de sus periodistas afines? Las circunstancias no son las mismas. No. Dice, las circunstancias que tuvo Amado cuando era ministro no son estas. Pero ahí no lo quiero comprometer, Horacio, con la respuesta, te la voy a dar yo. Las circunstancias no vienen del cielo o de Dios. Las circunstancias se crean. Las circunstancias se trabajan. Ningún periodo es comparable, cada periodo tiene sus dificultades y este periodo es muy difícil. Pero déjame decir algo. Este periodo es
inconmensurablemente difícil. La pandemia, Macri, una coalición, bueno, esas son todas realidades. Ahora, cuando uno mira 2008, también había una crisis internacional devastadora, algunos dicen que peor que la del año 30, también había conflicto político muy potente, se buscó hasta derrocar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no es que las cosas pasaron, las cosas se construyeron, con aciertos, con dificultades, con errores, pero se construyeron. Entonces, uno puede decir, che, a mí, para eso haces política económica, no para comentar si tal periodo es mejor o peor que otro, sino para transformar la realidad. A ver, ¿cuáles serían las ventajas de este periodo, Artemio, Amado o Horacio, digamos? Porque, a ver, lo que el marco teórico, la matriz del razonamiento del gobierno, claramente lo comunica, y de hecho lo dicen todos, es el posibilismo. No se puede, de hecho se está a punto de hacer un acuerdo con el fondo que casi todos saben que es un acuerdo que va a ser difícil de cumplir, difícil de sostener en el tiempo. Así es. ¿No? El posibilismo. ¿Cuáles serían las ventajas o las posibilidades como para plantear otro camino, otra alternativa, Artemio? Y es una pregunta compleja, pero hay un liderazgo construido durante largos años que efectivamente coordina expectativas populares. Eso Cristina. Hay que ponerlo en el haber de esta circunstancia. No olvidemos que en la crisis del 2001 se había diluido todo poder político y efectivamente no había coordinación de expectativas. Creo que eso desde el punto de vista político es central. La autoridad presidencial creo que hoy está en una situación totalmente distinta a la que existía en la crisis del 2001. Me parece que desde el punto de vista del valor de las materias primas hay buenos precios internacionales, pero no me voy a meter en el tema económico. Creo que en el tema político hay un liderazgo histórico construido larga y trabajosamente que coordina expectativas populares y efectivamente es un haber para los sectores más postergados. Yo creo que eso hay que hacerlo valer y hay que jugarlo en una crisis como esta. Eso da respaldo y permite expandir el campo de lo posible de una manera notable. ¿Coincidís, Horacio, que el margen de maniobra es como muy limitado para el gobierno o no? Mira, es limitado porque quieren, es limitado porque ellos lo que les interesa, sobre todo, nosotros tenemos un terrible superávit comercial. Este año van a superar los 15.000 o 16.000 millones de dólares de superávit comercial. El año pasado fueron 12.500 millones de dólares. Si vos tomás desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de octubre del 2021, el superávit comercial en Argentina, las exportaciones superaron las importaciones en 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares en todo lo que va de este siglo. Récord de récord, y aparte es una suma importante en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, Macri nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Le pretende pagar la deuda que tomó Macri, sin investigar a dónde fue esa plata. O sea, cuando el único que publicó la lista fue Berrique, porque el Banco Central hizo el trabajo demostrando que había 100 empresas que habían comprado 24.679 millones de dólares. 100 empresas, 24.679 millones de dólares. El único que puso el listado de quiénes eran esas empresas fue Horacio Berbisky en una nota que se llama Los 100 de Macri, que publicó el 24 de mayo del 2020 en el cohete a la luna. Y te digo, los dos primeros son Telefónica Argentina, que Telefónica de España compró 1.200 millones de dólares en 4 años, cambiemos 1.200 millones de dólares, y el segundo es Pampa Energía en 903 millones de dólares. En esas dos empresas, el principal accionista es BlackRock. Por eso no lo investigan, porque BlackRock está detrás del Fondo Monetario Internacional y no tiene ningún interés en devolver esa plata. ¿Por qué? Porque ninguna de estas dos empresas ni declaró, ni pagó impuestos a la ganancia, ni siquiera por la mitad de la suma que compraron. Es más, Telefónica en el año 2019 tuvo pérdida. Está claro que el problema, Horacio, no son los particulares que compran de $200, ¿no? Por supuesto. El foco no está bien puesto. No, pero el problema está en lo que se van a Camboriú también, ¿o no? Hay que estar... Ahí está la fuga de divisa, la famosa fuga, solo que se van a Camboriú con la laderita. No minimicen el hecho de la construcción de un liderazgo popular de las dimensiones de Cristina, para resolver este tipo de crisis. Ese es un gran activo. Yo te diría que el único. ¿Puedo decir una crítica? El activo. Me resulta. ¿puedo decir? El activo por excelencia para que gente como Amado, gente como Horacio puedan desplegar políticas económicas que la mayoría del Stalin diría no se puede. Pateo el hormiguero. Desde donde hablo yo, para mí Cristina es la persona más importante de la historia contemporánea
y está en el top 10 de las top 10, top 15 de las personas más importantes de la historia argentina. Yo hablo de ese lugar. ¿Está claro? Daniel Carlos Tonietti, 21-478-218. ¿Sí? Dicho esto, no sé si alcanza con las cartas. Bueno, yo creo que es un... Se quedaron mudos, me voy a buscar un mantú. Es un liderazgo que efectivamente lo puede digo, lo digo desde el corazón, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Que desde el corazón lo digo, ¿eh? Yo creo que en una situación anómala como la que generó la pandemia, un liderazgo de esas características puede efectivamente atravesar fronteras que en principio parecen infranqueables. A mí me parece la carta es confusa. ¿Qué interpretás vos de la carta, Horacio? No, yo no estoy de acuerdo con la carta, porque yo lo que estoy convencido que lo primero que hay que hacer acá es lo que oculta Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿por qué lo oculta? Por los artículos 39 y 40 de la ley 21.526, que es una ley de la dictadura militar. Que la Corte alfonsínista dijo que mientras los gobiernos constitucionales la convaliden, y después está el dictamen de Rodolfo Barra, en el menemismo, que fue peor, y sin dándole plena validez. Toma plena validez, todo el Banco Central nuestro se maneja con la reforma financiera de 1977 que hicieron dos comprovincianos míos, dos ladrones, Adolfo Dick y Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu todavía vive y sigue dando consejos, tiene como 90 años y sigue dando consejos. Y sin embargo de ahí se toma, el Banco Central de este gobierno toma esta legislación. Yo me acuerdo cuando Redrado quiso hacer lo mismo y Buduro hizo Char. O sea, te das cuenta, nosotros teníamos una clara idea de que no podíamos modificarla por la relación distinta. Bueno, esto lo tenía que haber amado nosotros, de la relación distinta de fuerza tenemos en el Congreso, no podemos coordinar esa ley, pero sí tenía Amado y Néstor Kirchner tuvieron la forma de darle la vuelta a la ley para echarlo a Redrado, que en ese momento quería cumplir a rajatabla la reforma financiera del 77, y ahora, cumpliendo la reforma financiera del 77, guardan el secreto donde no nos podemos enterar quiénes son los que, no oficialmente quiénes son los que compraron dólares y lo jugaron, y tampoco se le da la orden a la FIP, para que vaya y le diga a los señores, que le diga a Marcelo Milei, ¿cómo hiciste para comprar 903 millones de dólares si declaraste ganancia por menos de 300 millones de dólares en los 4 años? ¿Dónde sacaste la plata? Eso es lo que habría que hacer. Por eso y lo de los tarifazos sacó la plata. Si era el negocio, bueno, era el negocio perfecto de la época de Macri, ¿no? Pero declararon menos ganancia, por supuesto que lo sacaron del dinero. Y Horacio, ¿no pensás que el préstamo del FMI se dice que fue un aporte a la campaña de Macri? Se dicen muchas cosas. ¿No pensás que fue un seguro de cambio encubierto para aquellos que entraron a hacer tasa de interés con las LELIQ y demás lo pudieran realizar en dólares? Estoy seguro. El carry trade, el famoso carry trade, que era la bicicleta financiera, lo llamábamos los 80. Claro, pero tenían tasa de interés que tenían implícita un nivel de devaluación. Claro. O sea, a ver, expliquemos cómo era el mecanismo. Dólar fijo, ¿no? Corregime, por favor, Horacio, también. Dólar fijo, dólar planchado, tasa de interés al 70%. 80%. Al 70%. Exorbitante. Exorbitante, vos ponías tasa de interés, te daban la rentabilidad, te ibas al dólar y lo fugabas. Y tenías un nivel de rentabilidad en dólares inédito en la historia de la humanidad. Claro. Y ningún tipo de control de capital. O sea, no, pero además la carga se la dejaste a 44 millones de personas. Sí. Y eso acá la pregunta es quién va a pagar. No, y este gobierno está juntando los votos para pagar. Vamos, contemos la historia completa también, ¿no? Está bien. Supongamos que hay una cuestión que es la institucionalidad del país que tiene que pagar. Bueno, el país no es una entelequia. Dentro del país, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el presupuesto público, o sea, las jubiladas, los jubilados, los asalariados? No, hay recorte en salud, hay recorte en salud mental, hay recorte en educación, las jubilaciones. A ver, mi mamá cobra 29.000 pesos. Sí. Abajo de la línea de indigencia. Mi mamá cobra 29.000 pesos. Y cuando le preguntaron a Gabriela Cerruti o a los funcionarios si va a haber bono de fin de año, le dijeron que no. O sea, ni siquiera 5 lucas para poner un pedazo de comida, un empujoncito en la fiesta de fin de año. Yo no sé si eso se llama ajuste, no sé qué nombre le podemos poner. Sí, pongan lo que quieran. No es el shock distributivo que la Argentina necesita para salir adelante. El conjunto de la Argentina, porque con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner le fue bien a todos los sectores. Desarmemos todas estas mentiras. No hay ningún sector económico, social, que el día que terminó Cristina su segundo mandato no estuviera sensiblemente mejor que el día que empezó Néstor Kirchner su mandato. Ninguno. Los que te votaron, los que no te votaron, los que te querían voltear, los que hacían operaciones. Es ninguno. Lo que yo digo, que me parece que ustedes, que son unas personas más articuladas que yo, Horacio, vos, Artemio, especialmente vos, Artemio, me parece una sugerencia que te hago solamente. ¿Por qué no, o vos, Amado, ni hablar, que fuiste coprotagonista, empezar a profundizar el país que dejó Cristina, digamos, y en el contexto?
sería bueno profundizar en números, en datos y demás. El país que dejó Cristina. Hoy ese país es un país, me animaría a decir, no sé si coinciden, utópico. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo nos va a costar? Acá Lautaro, que es un compañero, me agrega a todo el menú que dijiste vos algunos datos más, ¿no? Era el país con salario en dólares más alto de la región, cobertura prácticamente universal del sistema previsional y un cuadro tarifario más de 1000% inferior al actual en los casos de servicios y otro tanto en transporte. Con quilombos, país que tenía quilombos macroeconómicos, ¿no? Claramente, ¿no? Quizás tenía un poco de retraso cambiario, ¿no? Sí, quizás el tema de los subsidios a la energía había que revisarlo. Los 12 años de kirchnerismo son un ejemplo. No era un... De hecho, por eso se... Bueno, Horacio... Pará, dame esos quilombos. Claro, pero una cosita... Siempre hay quilombos. Porque ese es el cuento de no... Che, si hacen todo bien van a llegar a una isla paradisíaca. La vida es cruzar un río. La vida es cruzar un río con todas las implicancias que tiene cruzar. Estás a 2 estaciones de Jorge Drexler, Horacio. ¿Para atrás o para adelante? ¿Las paseo o estoy por llegar? Estás por llegar. Es un elogio. Horacio, la salida de Débora Giorgi se tiene que leer en qué clave. Y en que Matías Culpa no la nombró, tan simple, tan directo como eso. Jamás le dijo que yo no era. Y de Débora no dijo nada, pero pasaron los días y no la nombraba. Débora es una funcionaria correcta. ¿Cómo te puedo decir? No es Lenin o un anarquista. Ha sido ministra de Industria. Ha trabajado en distintos gobiernos, ha trabajado con Domingo Felipe Cavallo, pero como una técnica, una excelente profesional, una persona muy trabajadora, muy inteligente y digna. Esta condición fue la que hizo que la idea es sancionarlo a Roberto. La idea de Roberto dijo que la única manera que tenemos para desacoplar, o la principal manera que tenemos para desacoplar los precios internos, los precios externos, era subir los derechos de exportación, y el gobierno está mandando un proyecto, que es el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino, por el cual estabiliza hasta el año 2025 los impuestos y las retenciones, hasta el año 2025, y es peor el otro es un proyecto de hidrocarburífero que le estabiliza por 20 años, no le podés aumentar las retenciones por 20 años, no le podés aumentar las retenciones. Claro, te quedas sin instrumentos de política económica. Yo te agregaría lo único, en el caso de Débora, que es una persona además muy ubicada y que ha tenido la palabra no es humildad, una actitud militante de entender los tiempos en los cuales tenía que ocupar. De ministra salió a subsecretaria. Un lugar a otro. Lo cual habla de una persona que tiene un compromiso territorial y un compromiso con el espacio político. Muchachos, Horacio, gracias. Nos quedamos sin hablar de fondo. ¿Del Fondo Monetario? Hablamos del fondo todo el tiempo, sin mencionarlo. Esto es como la película El Padrino 1, ¿viste? ¿Saben que hay una palabra que no se menciona en toda la película, no? ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra que durante toda la película El Padrino no se menciona ni una sola vez? No sabemos, eso es interrogante. Dios, supongo que Dios. La palabra mafia. Y bueno, no hace falta. Sí, no hace falta. Igual que el fondo. Dame los canoli y toma el arma. Sí. Take the canoli. Take the can. Tenemos que tomar como ejemplo los 13 años que hemos vivido. La utopía está acá atrás, acá nomás. Claro, esa es la gran derrota de los posibilistas. Bueno, la verdad es que se puede. Porque los posibilistas se basan sobre la idea de que no se puede. Y en la memoria colectiva, en la experiencia colectiva de gran parte de esta sociedad, hay una experiencia donde sí se pudo. La política no es una foto, es una construcción. Bien. Y la correlación de fuerza no te la trae una moto de Rappi, ¿o no? Ni a palos. No, la tenés que construir, ¿o no? Sí, pero tampoco es una foto. No, claramente. Bueno, un abrazo, Horacio. Muchísimas gracias por dejarme hablar con vos y con los amigos. Estoy a punto de decir que quilombo armaste, pero no te lo voy a decir.